Bandita lectora, ¿cómo están? Como ya pudieron ver en el video, hoy hablaremos de Guy de Maupassant. Hoy vamos a hablar de dos recopilaciones que tengo yo de Guy de Maupassant, pero antes de hablar de algunos de sus cuentos, de mis cuentos favoritos de este escritor, les voy a platicar un poco sobre el autor. Guy de Maupassant es un escritor francés, nacido en 1850. Estudió Derecho, pero estos estudios los tuvo que interrumpir porque llegó la Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Franco-Prusiana, en términos muy generales, fue un conflicto entre el Segundo Reino francés y el Reino prusiano. Fue un conflicto que se dio en 1870. Un ejército por parte de los franceses liderado por Napoleón III. Todo el conflicto empieza porque en España se da una revolución y es derrocada la reina Isabel II. Tras esta derrota de la reina Isabel queda un puesto vacante, su puesto. Y bueno, los españoles deciden que los alemanes son buenos candidatos a este puesto. Claro que a Napoleón III no le gusta esto, no le agrada nada, ya que iba a quedar cercado por dos pueblos de la dinastía prusiana. Napoleón se opone a esta candidatura y empieza un conflicto aquí que los lleva a una guerra donde Francia va a ser derrotada. Y bueno, también comento esto de la guerra franco-prusiana, ya que en muchos de los cuentos de Guy de Maupassant se van a ver reflejados estos conflictos. Por ejemplo, en uno de sus cuentos más famosos, Bola de Cebo junto con el Orla, vamos a encontrar, no tanto en el Orla, sino más en Bola de Cebo, vamos a encontrar estos rasgos de una guerra. Les voy a platicar un poco de Bola de Cebo, un cuento que también me ha gustado muchísimo. Bueno, aquí tengo las dos recopilaciones. Este se llama El Orla y otros cuentos macabros, es de Ediciones Mestas. Me costó alrededor de 100, 150 y tengo esta otra edición que es de Editorial Tomo. Esta me costó 35 pesos en una feria del libro. Yo sé que a lo mejor y muchos no confían en estas ediciones Tomo por la calidad de sus traducciones, pero la verdad es que yo entre estos dos no noté mucha diferencia en cuanto a la calidad de la traducción. Las dos están muy bien, se entienden muy bien los cuentos, se digieren y se pueden leer. En esta edición hay alrededor de un total de 13 cuentos y en esta hay, me parece que 8 cuentos. Si es que tengo varios cuentos repetidos, a lo mejor hay unos 6, 7 que se repiten, pero la verdad es que yo les recomiendo las dos ediciones. Son muy buenas y se pueden leer muy bien y no se pierde el estilo de Guy de Maupassant. Bueno, en Bola de Cebo nos vamos a encontrar con una Francia que ya ha sido invadida por los prusianos y también por los alemanes, porque fueron aliados durante este conflicto. Nos vamos a encontrar con nuestra protagonista principal, que es Bola de Cebo. En esta Francia, Guy de Maupassant nos va a relatar a través de su historia y sus personajes cómo es que estos personajes se van a ir acostumbrando a esta derrota, los sentimientos que tienen ante una pérdida de la patria y cómo es que van a accionar ante esto y todos estos conflictos que llegan a pasar a través de su mente, ya que bueno, claro que no nada más perdieron su patria, sino también perdieron su orgullo. Bola de Cebo junto con otros ciudadanos de esta Francia invadida van a planear una huida y durante el camino nos vamos a dar cuenta cómo Guy de Maupassant a través de este cuento quiso darnos a entender que somos unas personas sumamente prejuiciosas, ya que en esta carreta en la que se van huyendo varios personajes junto con Bola de Cebo, nos vamos a dar cuenta que Guy de Maupassant introdujo una pequeña esfera social de distintos ramos. Me refiero a que, por ejemplo, nos vamos a encontrar con
dos monjas, nos vamos a encontrar con una pareja que forma parte del Estado, es decir, la vida política en este tiempo, y también nos vamos a encontrar con una pareja de comerciantes que pues simboliza una vida normal, una vida común, un ciudadano común. Obviamente que las monjas, claro está que simbolizan la religión, la vida política con esta pareja del Estado y la vida social, un normal de la vida. Y vamos a tener a Bola de Cebo, que en esta esfera, en esta cadena de un estatus social, va a ser como la más baja, ya que Bola de Cebo forma parte de la vida galante. A mí me gustó mucho este cuento porque, aparte de que Guy de Maupassant nos retrata un poco la guerra franco-prusiana, como nos da unas pocas imágenes de cómo fue esta guerra, también introduce este análisis sociológico, ya que vamos a tener a la religión, al gobierno, al Estado y pues a la gente común. Y bueno, esta gente va a juzgar a Bola de Cebo por su manera de ganarse la vida, pero pues en este cuento Guy de Maupassant nos va a dar una lección, como Bola de Cebo también les va a dar una lección a estos personajes, ya que en el camino Bola de Cebo va a ser juzgada, y entre las monjas, entre esta pareja de políticos y esta pareja normalista, van a empezar a cuchichear, a decir cosas pues muy malas de Bola de Cebo por su forma de ganarse la vida. Y también nos hace pensar de que pues un puesto en el gobierno, o a lo mejor una religión o un comerciante, el dinero no te da ciertamente valores, ya que en este caso se supone que Bola de Cebo era en este estatus social la más baja, y Bola de Cebo les va a dar una cachetada, o más bien dos cachetadas con guante blanco a todas estas personas. En esta historia, cuando llega a descomponerse de alguna manera, llega a su desenlace, Bola de Cebo no va a pensar dos veces, les va a atender a estas personas que en un principio la juzgaron, les va a tender la mano y también les va a dar mucho más. No les voy a contar más porque si no les estaría dando muchos spoilers acerca de este cuento, pero en rasgos muy generales trata de esto. Es muy bueno, me gustó muchísimo, y también tiene... Pero bueno, no les voy a mencionar esto porque no les quiero arruinar este cuento. Y bueno, otro de los cuentos también muy famosos de Guy de Maupassant es El Orla. En El Orla nos vamos a encontrar con un protagonista, nos vamos a encontrar con un cuento que va a estar narrado en forma de diario. Nuestro protagonista nos va a empezar a contar cómo va a sentir una presencia que poco a poco va a ser más intensa. Esta presencia, en cuanto nos cuenta nuestro protagonista, va a empezar a succionar o a quitarle una parte de él, ya si fuera de su alma, ya si fuera de su espíritu, de su mente, lo va a empezar de alguna manera a acosar físicamente y también mentalmente. Este cuento también es uno de mis favoritos porque tiene un toque muy macabro. No es un cuento fantasmal porque un ente, bueno, no es un fantasma, es no sé qué podría serlo, un demonio, una energía mala. Pero bueno, en este mundo, en este cuento, este tipo de energía, este tipo de ente se les llama el Orla. El Orla es esta especie de entidad que no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir una presencia muy maligna, algo muy pesado que te está viendo y que te está quitando algo. Guy de Maupassant en sus cuentos nos regala un poco de fantasía, un poco de suspenso, un poco de misterio y terror también. Otro cuento que me ha gustado mucho de este escritor es Sobre el agua, y en este cuento nos vamos a encontrar con dos personajes, un barquero, una persona que se la pasa en el río navegando, y bueno, otra persona que renta una casa, una cabaña cerca de este río,
Y bueno, la historia se desarrolla mientras estos dos personajes una noche van a tener una plática sobre qué es lo más raro que le ha pasado a este barquero navegando sobre aquel río. El barquero le va a empezar a contar una historia muy fantástica y con un final muy aterrador. La verdad es que Guy de Maupassant tiene la habilidad de sumergirte en una atmósfera muy fantástica, muy terrorífica. Encuentras varias emociones que con estos cuentos, y la verdad es que también te llevan a imaginar muchas cosas, también a la vez muy padres y a la vez también muy terroríficas. Y bueno, solamente por si piensan comprar alguno de estos o leer alguno de estos cuentos de Guy de Maupassant, les voy a leer algunos títulos que contienen estos dos libros. En este de El Orla y otros relatos macabros nos vamos a encontrar con El Orla, El Miedo, Aparición, que Aparición es un poco fantasmal, La Mano, que es un poco más de suspenso, Demoiselle Fifi, que podría ser igual un poco de suspenso, y La Muerta junto a un muerto, Confesiones de una mujer, La Noche y La Tumba. Muchos de estos cuentos sí son suspenso, terror y misterio. Y en esta edición de Bola de Cebo de Editorial Tomo nos vamos a encontrar con Bola de Cebo, El Orla, Sobre el Agua, El Miedo, La Cabellera, La Mano, Fue un Sueño, Aparición, El Asesino, El Bigote, Las Bodas del Lugarteniente Laré, El Collar y El Loco. Fue un Sueño también es un cuento muy bueno, ya que nos vamos a encontrar con un protagonista que va a visitar al panteón a su mujer, que bueno, un día lluvioso se mojó, le dio una enfermedad en los pulmones y murió. Esto que les estoy dando no se podría decir que es un spoiler, porque todo esto se comenta o se dice en la primera página. En cuanto tú vas comenzando este cuento, se dice esto, entonces no se preocupen, no les estoy diciendo ningún spoiler. Lo que viene después es que tiempo después de que muere su esposa, nuestro protagonista decide visitar su tumba y bueno, empieza a tener no es una alucinación, sino le empieza a pasar algo muy fantástico. Los muertos empiezan a salir de sus tumbas, pero van a salir de sus tumbas para decir la verdad. En este cuento, Guy de Maupassant nos hace entender que todos los muertos son enterrados con una mentira. En este cuento los muertos salen para decir la verdad. Y bueno, la verdad es que yo no conocía nada, la verdad es que no sabía quién era Guy de Maupassant. Un día navegando en internet en busca de libros me encontré con justamente. Me llamó mucho la atención porque tiene la descripción del cuento de El Orla. Y bueno, me animé a comprarlo y no me arrepiento de nada. La verdad es que Guy de Maupassant está a la altura de Edgar Allan Poe. Es uno de mis favoritos, me ha gustado muchísimo. Quiero seguir leyendo más cuentos de este escritor y se los recomiendo mucho. La verdad es que sus cuentos son muy cortitos, muy digeribles y son muy buenos, son muy terroríficos. De inmediato te sumerge en una atmósfera muy fantástica. En algunos de ellos te da muy buen mensaje. Y bueno, pues es que la verdad es que en este tiempo se escribía de fantasmas, se escribía de terror, de misterio. Guy de Maupassant combina a veces todo esto junto con la guerra que vivió, y son unos cuentos que no se pueden perder. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Si les gusta mi contenido, suscríbanse, denle like. Feliz Navidad, por cierto. Yo soy Rey de Azul y nos vemos a la vuelta de página.